Si no tienes tu verdadero comienzo realmente en el temor de Dios, tendrás tu final en el temor de Dios. John MacArthur dijo esto: a la luz de que este temor de Dios es el principio de todo y que crea la verdadera adoración. Y él dice lo siguiente, y cito: la verdadera adoración exige una clara conciencia de la santidad de Dios, un profundo sentido de mi pecaminosidad y un sincero clamor por purificación. Esa es la esencia de la actitud correcta de adoración. La actitud correcta de adoración es temor, asombro, reverencia. Las personas descritas en Romanos 1 carecían de todas esas cosas y rechazaron la verdadera sabiduría que conduce a la salvación. Mi segundo punto aquí es que el temor del Señor trae bendición. El temor del Señor trae bendición. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Solo 2 versículos, pero mira el versículo 12. Ahora, Israel dice, ¿qué es lo que el Señor tu Dios te pide? ¿Cuál es la primera cosa que Él menciona como fundamental para tu relación conmigo? Dice, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En el versículo 13 dice, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. ¿Acaso no son buenos? Él dice, ¿cómo comienza esta relación? ¿Y luego qué produce? Es bendición, ¿no es así? Él dice, lo que requiero de ti es que temas al Señor tu Dios. ¿Cuál es la causalidad de esto? Que caminarás en mis caminos, que lo amarás, que lo servirás y que tu corazón estará lleno del temor de Dios, de modo que crecerás en el deseo de andar en sus estatutos. No lo pongas al revés. ¿Entiendes esto? Los legalistas lo ponen al revés y dicen, bueno, necesito seguir los mandamientos y entonces Dios mostrará su amor hacia mí y luego haré todas estas cosas y así probaré mi amor hacia Él. Él dice, no puedes hacer eso. Tu relación conmigo comienza precisamente de esta manera. Debes saber muy bien quién soy y temerme, y así encontrarás bendición. ¿Y cuál será la bendición? Yo caminaré contigo en cada paso del camino. Haré que me ames profundamente y sinceramente. Te prepararé y capacitaré para que puedas seguir fielmente y con dedicación mis mandamientos. Estas cosas, este temor del Señor, es una de las más grandes bendiciones de Dios. ¿Para qué? Para crear un deseo por Dios, para crear un amor por Dios. ¿Y cómo se demuestra? Obedeciendo a Dios. Quiero decir, ¿acaso esto no es cierto? ¿Está esto en todas partes de la Escritura? Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. ¿Por qué no anda en el consejo de los malos? Porque tiene el temor de Dios, anda en el consejo de Dios. Ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. No lo hace. ¿Por qué no hace eso? Porque es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, junto a la palabra de Dios, y da mucho fruto del temor de Dios y del amor de Dios. Proverbios 32, puedes buscarlo. Proverbios 32, si tenías el dedo en Proverbios, ahí es donde estaré ahora. Salmo 32, lo siento. Salmo 32.
Dice esto, así que Salmo 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? ¿Por qué en su espíritu no hay engaño? Yo argumentaría que es porque el temor de Dios prácticamente ha expulsado todo eso. No hay lugar en el corazón de quien ama y teme a Dios para que esto permanezca allí. Como el Salmo 34 en el versículo 8, recuerda esto: gustad y ved que el Señor es bueno. Esta invitación dice: bienaventurado el hombre que en él se refugia. Le temes, te escondes en él, para encontrar tu consuelo y tu alivio en él. El Salmo 40, versículo 4, dice: bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no se vuelve hacia los soberbios ni hacia los que se desvían tras la mentira. No, él no ha hecho eso. Salmo 98. Y en el versículo 12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges, oh Señor, y a quien enseñas de tu ley. Salmo 112. Versículo 1. ¿Qué está produciendo esto? ¿Por qué es esto una bendición? Por esto. El Salmo comienza en el versículo 1. Alabad al Señor. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que en gran manera se deleita en sus mandamientos. No son una carga. No son una carga. Él le teme y por eso está capacitado. ¿Capacitado para qué? Capacitado para seguir los estatutos de Dios. Y sabes, te hago esta pregunta: ¿has visto a Dios crear en ti esa obediencia? Entonces lo encuentras como una bendición en tu vida y dices: no tengo que andar a ciegas, buscando a tientas como Salomón, tratando de encontrar sabiduría sin Dios, quitando a Dios de tus pensamientos. La belleza de esto es que la obediencia crece exponencialmente a medida que crece el conocimiento y el temor de Dios. Eso es lo que promete la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Incluso vemos esto en la iglesia primitiva. Mira Hechos capítulo 9. Observa lo que dice aquí en Hechos capítulo 9 sobre el corazón y la búsqueda de la iglesia primitiva en el versículo 31 de Hechos capítulo 9. Así que la iglesia por toda Judea, Galilea y Samaria disfrutaba de paz. ¿Por qué disfrutaban de paz? Esta es la razón, dice: edificándose y andando en el temor del Señor y en la consolación del Espíritu Santo, seguía creciendo. ¿Sabes? Esto es contrario a nuestra manera de pensar, ¿no es así? ¿Cómo podría encontrar consuelo en el temor del Señor? Él dice que sí lo es, que es reconfortante esconderse y saber que no está siendo juzgado ante Dios. Pero aún así ves a Dios en toda su admiración, en toda su grandeza, y dices: quiero responder en paz porque temo al Señor y encuentro mi consuelo en su Espíritu Santo. Esto es lo que hizo la iglesia primitiva. Cité esto antes, 2 de Corintios 5:11, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, ¿verdad? Colosenses 3:22 dice: con sinceridad de todo corazón, temiendo al Señor. Toda la Escritura está impregnada de este pensamiento. ¿No entiendes eso? Salmo 22, versículo 23, ¿recuerdas esto? Dice: los que temen al Señor, alábenlo. Todos ustedes, descendientes de Jacob,
glorifíquenlo y estén maravillados ante Él. ¿Qué producen estas cosas? Escucha de nuevo. ¿Qué hace esto? Dice nuevamente el Salmo, los que temen al Señor. ¿Qué produce? Produce alabanza, gloria y asombro. La razón por la que eso no se produce en ti es porque tal vez no tienes y no has crecido en el temor de Dios. Pero ¿por qué no hacerlo cuando esto es una bendición en la iglesia? Es un fruto bendito tener temor. Alabanza, gloria atribuida, profunda reverencia y asombro. Nuestros pensamientos acerca de Dios deben ser más elevados para que nuestra adoración también lo sea. ¿Por qué? ¿Pero por qué razón? Para que se le dé gloria a Él en obediencia. La gloria se le daría a Él en obediencia. Acompáñame al Salmo 103. Salmo 103 en versículo 10. Dice: no nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque tan alto como los cielos están sobre la tierra, así de grande es tu misericordia para con nosotros. ¿Y cómo se les describe? Que le temen. Versículo 12. Tan lejos como está el oriente del occidente, así de lejos ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de aquellos, nuevamente, que le temen. El hecho de que tus pecados hayan sido borrados, han sido arrojados a la escena del olvido. La distancia entre ambos nunca volverá a tocarse. Y por eso debes temer a Dios. Tienes que preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué harías esto por mí? ¿Y por qué no tengo todo de ti si has hecho esto? Es porque mi perspectiva es demasiado baja respecto a lo que Él ha hecho. Mi perspectiva es demasiado baja respecto a quién es Él. Esta es la historia de toda la humanidad. ¿Entiendes eso? Ahora escucha, ve a Malaquías capítulo 3. Al final del Antiguo Testamento vemos esto con tanta claridad. Lo hemos visto, vemos en Malaquías que lo vemos en el capítulo 1. ¿Y qué es lo que vemos de la nación de Israel? Vemos sacerdotes corruptos ofreciendo sacrificios defectuosos, deshonrando a Dios. Y luego vemos lo que está en los capítulos 1 y 2. Vemos al pueblo infiel. Y como son infieles, se involucran en el divorcio, la idolatría y la injusticia. En el capítulo 2, versículo 17, incluso cuestionan a Dios y dicen: ¿dónde está el Dios de la justicia? ¿Dónde está? Acusan a Dios. En Malaquías 3:18 dicen, Él les dice: me habéis robado en vuestras ofrendas sacrificiales. Acusan a Dios, se quejan ante Él. Y ellos, ¿saben de qué se quejaban? Se quejaban en el capítulo 3, versículos 13 al 15, dice que se quejaban de que servir a Dios es inútil. Y luego lo acusan aún más y dicen: y permites que los malvados prosperen. Él lo dice. Dice que ponen a prueba a Dios y escapan. ¿Es esa la visión que tenemos de Dios? ¿Es esa la falta de temor? ¿No es así? Sí lo es. Y estas personas hicieron esto delante de Dios. Pero siempre hay todavía un remanente. Siempre hay un remanente. Miren el capítulo 3, versículo 16. Dice: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí.
Había un pequeño grupo, un pequeño remanente de este grupo, dice, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y honran su nombre. Este es el corazón de estas personas. Y luego él les responde, ¿y saben lo que dice? Serán míos. Ese es mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos, y el día que yo prepare mi posesión, los perdonaré como un hombre perdona a su propio hijo que le sirve. Así que volverán a distinguir entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Y por qué? ¿Por qué le sirven? ¿Por qué están apartados? ¿Por qué son distinguidos? Porque le temen. Porque le temen. ¿Eres tú parte de ese remanente? El temor produce seguridad, paz, gozo, santidad. Hace todas estas cosas. Thomas Watson dijo esto: el temor de Dios promueve el gozo espiritual. Es como la estrella de la mañana que anuncia la luz del consuelo. Que seas hallado en Él sin culpa por la justicia de Cristo, porque verdaderamente valoraste a Dios y le temiste. Antes de llegar a mi último punto, hay una nota al margen sobre esto. Voy a darles algo. Jóvenes aquí que no están casados, incluso hombres mayores aquí que no están casados. Proverbios 31, versículo 30 dice esto: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Las mujeres saben esto, ¿verdad? Ustedes conocen este versículo. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Cambia eso por un hombre. No importa cuál es nuestra búsqueda. Lo que deberías estar haciendo al buscar un cónyuge es encontrar a alguien que tema al Señor. Que dentro de ese temor produzca este amor por Dios y adoración a Dios. Que vean el temor del Señor como algo saludable en sus vidas. Mi último punto es que el temor del Señor afecta el comportamiento. Afecta el comportamiento. Bueno, ¿sabes qué? Déjame definir algo. Lo que no estoy diciendo es modificación de conducta. Eso no es lo que estoy diciendo. Y el temor del Señor no crea un cambio de comportamiento solo por el simple hecho de cambiar el comportamiento. El temor del Señor produce un cambio fundamental en lo profundo del corazón y la mente del creyente. De eso es de lo que estoy hablando. Son los frutos de la fe. Primera de Juan habla de esto. Acompáñenme a Primera de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Estaremos en Primera de Juan más adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Él dice esto, y estas son las palabras de Cristo en el versículo 16. Él dice esto en el versículo 16. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Nada está oculto ante Dios. Dios se ha revelado a sí mismo de una manera muy clara hacia nosotros y luego nos dice antes en el capítulo cómo se produce esto, cómo sabemos esto. Versículo 4, Juan 15 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer, ¿qué? Nada. John Owen dijo esto sobre el temor de Dios. Él dice: el temor de Dios es la raíz de toda verdadera obediencia. Es la raíz de toda verdadera obediencia. Estamos en la vid y la raíz de esto es temer a Dios. El fruto, como se describe, escuchen, piensen en esto. El fruto descrito en Gálatas 5 son todos comportamientos y actitudes.
¿Ven eso? Son todo comportamiento y actitud. ¿Cuáles son? Dice amor, perdón, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Conocen todas estas cosas, ¿verdad? Estas cosas son una postura del corazón, una actitud. Y luego nos dice que no se quedan ahí, que son acción, que son comportamientos, actitudes que generan un cambio de comportamiento. Es lo mismo que Jesús dice de nuevo en Juan 15 y dice en el versículo 8, mi Padre es glorificado en esto, en que llevéis mucho fruto. ¿Y por qué razón? Y así demostraréis que sois mis discípulos. Conocer a Dios por medio de la fe en el Señor Jesús exige que no podamos ni vayamos a ser los mismos. ¿Entienden eso? Conocer a Dios por la fe en el Señor Jesús exige que no puedas ni vayas a ser exactamente el mismo. Si esto es, escuchen, si esto no es verdad, si pudiéramos ser como las cruzadas que ocurren hoy en día y decir, bueno, solo ven tal como eres y la implicación es que te vas igual que como llegaste, eso no es el Evangelio. El Evangelio es que vienes tal como eres y eres en tu ser fundamentalmente cambiado para siempre. De lo contrario, lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 6, 11 no sería verdad. Y esto erais algunos de vosotros. Eras eso, pero ya no lo eres. ¿Pero por qué? Él dice, porque fuisteis lavados, fuisteis santificados y fuisteis justificados en Cristo. Por eso. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? ¿Sabes lo que dice? En el temor de Dios, en el temor de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Él dice, necesitas temer a Dios. ¿Temes a Dios hoy? Eso es bueno. Teme aún más. Ten pensamientos más reverentes acerca de Él. Deja que eso transforme tu ser. Filipenses 2, versículo 12. Así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, aquí está la santificación de nuevo. Dice, no solo como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y Él dice que, ¿qué? Ocupaos en vuestra salvación. ¿De qué manera? Con temor y temblor. ¿Crees que está hablando del temor a tu pecado? Eso no es lo que está diciendo. El temor y temblor que está dirigido hacia Dios. Ese Dios, a menos que estés en mi vida, nunca cambiaré. Y si yo, a menos que diga, Dios, no puedo vencer este pecado sin tu poder, temo y tiemblo ante la posibilidad de hacer algo en tu contra. Es ese tipo de idea. Hebreos capítulo 12. En el versículo 28, mira lo que dice. Dice, por lo cual recibiendo nosotros un reino inconmovible, y lo hemos recibido, somos herederos de cosas celestiales, ¿verdad? Efesios 1, Efesios 2 dice, mostremos gratitud. ¿Cómo vas a mostrar gratitud? Él dice, por medio de la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable ¿con qué? Con reverencia y temor. ¿Por qué? Y tiene este versículo asombroso en el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Solo piensa en eso. No te pone la piel de gallina simplemente decir, mi Dios es fuego consumidor. Y un día Él prometió que no volvería a inundar la tierra, pero cuando regrese consumirá esta tierra con fuego y juzgará la tierra con justicia. Y Jesús volverá y su cuerpo estará empapado en la sangre de sus enemigos.
Este Cordero de Dios que vino a derramar su sangre, su propia sangre, para salvar a los pecadores. Y en la segunda venida, Él dice, ejerceré justicia y traeré temor sobre esta tierra. Estos pensamientos son demasiado bajos, ¿entiendes? Y tenemos ejemplos en las Escrituras, ¿no es así? Vemos en Génesis 22 cuando Dios le habla a Abraham y le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. ¿Qué? Sí. Y luego le dice, lo detiene y le dice, no le hagas nada. Detener. Y luego, ¿cómo responde? ¿Qué produjo la fe? ¿Qué produjo la fe que él tenía en Dios? Dice, porque ahora sé que temes a Dios. Eso fue lo que le dijo de inmediato. Porque ahora sé que temes a Dios. ¿Y cómo lo demostró? Dice, ya que no has retenido a tu propio hijo. En el capítulo 1 de Job, se da la descripción de Job en el versículo 1 donde dice, era intachable y recto. ¿Y cuál era la verdad fundamental en la vida de Job? Dice que él temía a Dios. Y luego la demostración de por qué, de cómo mostró que temía a Dios, dice que se apartaba del mal. Noé, Hebreos 11, versículo 7, por la fe, dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios, ¿por qué construyó el arca? Dice, con reverencia, con temor preparó un arca, con temor preparó un arca. Y lo más grande de todo esto, probablemente ya sabías que iba a ir ahí, pero mira Isaías capítulo 6. Esto es Isaías 6, probablemente sea la respuesta por excelencia de lo que el temor de Dios en la presencia de Dios le haría a una persona. Él dice esto en el versículo 1. ¿Recuerdas esto? Dice, en el año, versículo 1 dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Para darte un poco de contexto, escucha esto. Juan capítulo 12, versículo 41 dice que Isaías vio a Cristo. Ese era Jesús en su trono. Y luego, ¿qué dice? Los serafines estaban por encima de él, por encima de Cristo, dice. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno llamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En este momento uno piensa para sí mismo, esto es demasiado. Él dice, los cimientos de los umbrales temblaron a la voz de quien clamaba. Hubo un terremoto y la única respuesta que Isaías pudo tener en ese momento es el versículo 5. Ay de mí, estoy perdido, estoy deshecho. ¿Sabes lo que está diciendo? Es como cuando tienes un suéter y tiras de ese hilo. No deberías haberlo hecho, ¿verdad? Tiras del hilo y todo el suéter se deshace. Esto es lo que está diciendo. Estoy deshecho, se acabó para mí. ¿Y qué significa estar en el temor de Dios y en la presencia de Dios? ¿Qué le hizo eso a él? Le mostró quién era, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, pues mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Esto fue lo que vio y cambió quién era. Piensa en esto para ti mismo, por favor. Te ruego que lo veas y que entiendas lo que todos estos hombres vieron y que tú también seas transformado. No solo en tu ser, sino también en tus acciones, porque eso fue lo que le pasó a Isaías en el versículo 8. Él dice, entonces oí la voz del Señor que decía, el Señor Jesús dice esto, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y quién se ofrece voluntario primero? Aquí estoy, envíame a mí. Que tú te pongas delante de Dios y digas, porque Él dice, yo reverencio a Dios y le temo, y Él crea adoración y amor, que no importa lo que hagan los demás, yo me ofrezco, yo iré. En ese momento nada más le importaba, ¿verdad?
nada más le importaba. Esto lo vemos en la vida de Pedro, ¿no es así? No tienes que buscarlo ahora, pero en Lucas capítulo 5, el Señor Jesús hace este milagro y le dice a Pedro, simplemente lanza la red al otro lado. Él le responde, Señor, he estado pescando toda la noche, estoy exhausto. Él le dice, solo lánzala al otro lado. La lanza y el Señor llena sus redes hasta desbordarlas. ¿Y recuerdas cuál fue su respuesta? Esto es lo que responde cuando llega a la orilla. Dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No puedo estar en tu presencia porque estoy completamente deshecho en mi ser. Si te presentas ante Dios, escucha. Si estás aquí sentado y piensas que mereces el amor de Dios, si crees que mereces su salvación, estás calculando mal quién es Dios. Tú no. Pero en la justicia de Dios y la justicia de Cristo, Él dice, te daré y te mostraré misericordia. Las personas que entran en escuchen, las personas que entran en contacto con Dios por medio de la fe experimentan un temor santo y experimentan transformación. Así es, el cambio del carácter de la persona hasta lo más profundo de su ser. ¿Has experimentado esto? Para concluir, Proverbios 19, versículo 23, dice lo siguiente: el temor del Señor conduce a la vida. El temor del Señor conduce a la vida. Es cierto, ¿verdad? Conduce a la vida, y de hecho Él dice, conduce a una vida más abundante. Hay más valor en la vida porque lo conoces. Hay más valor en la vida porque Dios ha abierto tus ojos. Isaías 66, 2 dice lo siguiente: porque mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas llegaron a existir, declara el Señor. Pero a este miraré, a este volveré mi mirada, dice, al que es humilde. ¿A quién? ¿A quién mirará Él? Él dice, al que es humilde y contrito de espíritu. Y luego dice esto, y al que tiembla ante mi palabra. Él nos está diciendo, porque mi mano hizo todo. Al orgulloso lo mira de lejos, ¿verdad? Al orgulloso lo rechaza. Aquel que carece de contrición y de un corazón quebrantado, Él lo pasa por alto. Él dice, pero al que tiembla ante su palabra. Apocalipsis, último versículo aquí, dejemos Apocalipsis 14. Hay ángeles y están proclamando el evangelio en este pasaje, y es el fin de todas las cosas, ¿verdad? Esto es Apocalipsis. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿qué crees que están predicando los ángeles mientras vuelan de un lado a otro por la tierra para proclamar la verdad a los hombres? El mensaje es claro. Esto es lo que dice en el versículo 7. Dice, a gran voz, dice, ellos dijeron, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Su proclamación es, temedle, contemplad la grandeza de vuestro Salvador, contemplad la grandeza de Cristo, que vivió una vida perfecta, una vida sin pecado en vuestro lugar. No hay necesidad de hacer eso. Dios no necesita nada de nosotros, pero aún así decide dar su mayor regalo, su propio Hijo, porque con un amor sobrecogedor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio libremente sin esperar nada a cambio. Que Él salvaría a pecadores como tú y como yo.
Así que el temor de Dios no es solo algo que se hace una vez y ya, tú entiendes eso. El temor de Dios lo es todo. Y oro por esto, que el Señor anime a su iglesia a crecer en ese temor, que le atribuyamos más gloria, más amor, más obediencia, porque realmente nada más importa en esta tierra, nada más importa en esta tierra. Para esto fuimos creados, para adorarlo. ¿Y cómo lo adoramos? En espíritu y en verdad. Ora conmigo. Padre, te confesamos que no alcanzamos a pensar en ti como deberíamos, que no te amamos como deberíamos, pero también confesamos que en nuestro fracaso tu Hijo ha cumplido todas las cosas, que tu Hijo ha redimido lo irredimible. Tu palabra dice, ¿hay algo imposible para ti? No, no lo hay. Así que esta mañana estamos asombrados ante ti. Declaramos que el temor de Dios ha creado en nosotros un amor por ti, una profunda devoción hacia ti. Señor, ¿quieres fortalecer a tu iglesia en este temor? Y al hacerlo, que nos permitas verte tal como eres. Concédenos incluso, en cierto sentido, un atisbo de lo que Isaías vio, para que seamos deshechos y que un día tu palabra dice que toda rodilla se doblará en sumisión ante ti. Pero en este día nos ponemos de pie y te adoramos. Te amamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.